Un cordial saludo desde el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, región Caribe colombiana. En el norte del país nos encontramos el equipo narrativo del canal Comunicación, Territorio y Resistencia en Rincón del Mar. Es un pedacito emblemático de belleza de Colombia a la orilla del mar. Y estamos con el señor Enrique José González Blanco, un líder social luchador por los derechos de reivindicación de los campesinos y las campesinas de la subregión del Caribe colombiano, Montes de María. Él actualmente es un líder de Asocumbre, que es la Asociación de Pequeños Productores de San Onofre. Y lo tenemos en este momento invitado para que conversemos sobre varios temas relacionados con la tierra y la historia, las luchas de resistencia que han librado nuestros campesinos y nuestras campesinas en este entorno social. Señor Enrique, muchas gracias por recibirnos en su territorio. Gracias a ustedes. Y lo primero que queremos saber es, ¿usted cómo se define? ¿Cuál es su historia de vida? Sí. Bueno, yo me defino como un líder social, una persona que ha venido luchando por los menos favorecidos, podríamos decir así, que en este caso serían los campesinos, y hemos tratado de ir colaborando en lo que podemos para ir así alivianando las cargas de los campesinos. Vamos a ubicarnos en un periodo de tiempo específico, los años 60 a 80, y todas las luchas y las resistencias relacionadas con la tierra. ¿Cómo se puede describir ese proceso? Bueno, yo creo que fue un momento, digamos que más que todo fue una necesidad. Habían campesinos pues que estaban trabajando donde los señores finqueros, pero ya por lo menos ellos vieron como que las posibilidades eran muy pocas de seguir laborando ahí en esas tierras. Y bueno, yo creo que se dio una coyuntura en esos años con la cuestión yo digo que la mal llamada reforma agraria, porque no fue una cuestión que vino como muy completa, pero los campesinos de igual manera pues asumieron ese rol y comenzaron a enfrentarse, diría yo, al dueño de las tierras para así poder lograr tener una parcela. Pues eso es una lucha bastante difícil, porque los grandes terratenientes, digamos así, o sea, comenzaron a presionar con la ley, con la policía, más que todo el ejército. Comenzaban a capturar campesinos y los ponían presos. Pues nosotros pudimos vivir esa situación en la comunidad. Vimos cuando sacaban muchos campesinos y se los llevaban presos, sí, por invasores. Sí. ¿Cómo fue entonces ese proceso? ¿Cómo llegó? ¿Cómo impactó? O sea, ¿cómo llegó y cómo impactó la reforma agraria en esa época de los 60 y los 80? Sí, fue un programa, pues, el gobierno de turno, pues se dieron algunas coyunturas, podemos decir así, para que los campesinos pudieran acceder a las tierras. Pero lo que uno ve, pues, que no fue como una cuestión tan favorable en algunos momentos a los campesinos, pues porque los campesinos tenían que guerrearse la tierra. Y después que ya ellos guerrearan la tierra, pues es que entonces venían y les aparcelaban. Pero era una cuestión que yo pienso que el gobierno pudo hacerlo pues de otra forma, llegar a negociar con el que tenía las tierras. Pero no era así, o sea, y era la coyuntura que estaba en el momento. O sea, no fue adjudicación directa, no la hubo. No, una lucha primero. Fue una lucha. Las primeras parcelas, podemos decir, los primeros terrenos que ganaron las personas, fue una lucha ardua, o sea, no hubo negociación, sino, o sea, fue guerreada, donde al campesino el terrateniente le metía el ganado y se le comía los cultivos, le quemaban los ranchos, o sea, era una cuestión terrible. Bien, ¿cuál era la relación entonces en ese contexto con el Estado? Bueno, como te dije, o sea, la relación era que el campesino, digamos así,
por decirlo así, se daba a matar por la tierra y después el gobierno negociaba con él. Pero ya cuando el campesino tenía al terrateniente acorralado, porque era una lucha, sí, era una lucha. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, pues las agremiaciones, las organizaciones sociales, ¿cómo estuvieron en ese momento presentes en esas luchas? Sí, bueno, en ese tiempo sí hubo mucha unión dentro de los campesinos de los sectores, o sea, llamamos, por lo menos si llamamos del municipio de San Onofre, nosotros acá por lo menos nos respaldaba gente de Aguacate, de Aguas Negras, de otros lugares, por lo menos de Arroyo Seco, Libertad, que venían a darle apoyo a esos comités que estaban luchando esas tierras. Por lo menos yo recuerdo un señor de Aguacate que lo llamaban Apolinar Díaz. Todo el mundo lo conociera como el compañero Poli. Habían dos señores de Aguas Negras, un señor que se llamaba Manuelito Martínez y un señor que se llamaba Florentino. O sea, esos señores eran unos señores, pues. Y de La Pelona había un señor que llamaban Andrés Barón. Ese señor era un líder, o sea, tremendo, y él no sabía leer ni nada, pero ese hombre pues se la guerreaba con cualquier abogado o persona muy ilustrada, pues ese hombre tenía un conocimiento bárbaro. Bueno, Sí. en esos 60, 80, ¿cómo estaban constituidos, digamos, los grupos sociales en el sentido de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos? ¿Cómo estaba constituido el tejido social de esa época? Sí, bueno, en esa época la mayoría de la gente acá era gente afro. Sí, ya después fue que comenzaron llegando ya los indígenas, que los indígenas llegaron un poco por acá y se quedaron en el territorio más por cuestión de trabajo. O sea, ellos comenzaron a venir a trabajar, pero después se quedaban con las familias y ya comenzaron a mezclarse acá con los, digamos, con los negros, dice uno, con los afros. Entonces, de esa forma se fueron. Pero yo quiero llegar más allá porque es que habían unas luchas y dentro de las luchas campesinas habían varias tendencias. Porque también los muchachos que decían ellos también estaban pendientes a esas luchas. Pero habían como dos tendencias, porque había una por el lado de Armenia, que eso sí querían, o sea, era la cuestión, o sea, a mano armada, y que al finquero había que hacerle daño, Entonces había otra línea que decía que no, ellos iban solo por la tierra. Era lo que a ellos les interesaba, no les interesaba el ganado del tipo, no, sino que ellos iban solo por la tierra. Entonces yo recuerdo que en ese entonces la gente amanecían debatiendo esos temas. ¿Con qué línea nos vamos? Y yo estaba muy joven cuando eso, y yo me quedaba escuchando a esos señores, o sea, dando esas luchas. Un señor de la comunidad de Cincelejito que se llamaba el señor Adán Vitola, que fue un hombre, ya él falleció, pero fue un hombre que le dio vida, yo digo, a ese comité, con sus conocimientos que tenía, y decía que la idea no era, o sea, robarle al terrateniente, decían ellos, sino ellos iban, el objetivo de ellos era la tierra. Yo quisiera, señor Enrique, en ese mismo contexto, que profundizáramos mucho más en los casos de recuperación de tierra de esa época. Yo usted ha contado varios. Sí. Casos emblemáticos que usted considere deben quedar registrados en la historia del país. Bueno, que deban contarse. Sí, te digo el caso de Cincelejito, que yo conozco, porque Pelona no fue un caso que fue de invasión así, sino que ese sí fue una cuestión negociada. Porque fue un tipo que no sé por qué, como por impuestos o por cuestiones, el Estado el gobierno le quitó la finca. Y llamaron campesinos, pues, y les adjudicaron esas parcelas. Pero lo de Cincelejito sí fue a la brava. O sea, yo recuerdo que yo estaba muy joven y yo iba a pelar yuca, plátano, y el señor finquero, que era el dueño de esa tierra, que era un señor de Cincelejo que se llamaba Jaime Guerra Tulena, era el dueño de ese predio, y era un tipo muy agresivo y metía la ley, pero la gente no le comía de cuento. O sea, la gente seguía trabajando y tumbando monte, y
Y ya en última llegaban la policía, y yo recuerdo de una señora que se llamaba Carmen Berrío, que ella era de las cocineras, y ella le decía a la policía: ustedes también son hijos de campesinos, ustedes no tienen por qué venir a maltratarnos, vengan para que coman con nosotros también. Y ellos comieron, yo recuerdo que ellos comieron, y ellos, o sea, como convencidos de lo que la señora le estaba diciendo, ellos le dijeron: bueno, la idea es que ustedes tienen que salir. Cuando nosotros lleguemos aquí, ustedes salgan. Pero cuando nosotros nos vayamos, pues ustedes entren otra vez porque... Y estoy seguro que este señor no va a aguantar eso. Porque es que la venida de nosotros aquí, a él le cuesta plata. Y él no va a estar dispuesto a seguir pagando y nosotros que no capturemos. Lo que nosotros queremos es que cuando nosotros lleguemos aquí para no capturar a nadie, ustedes se salgan. Entonces ya había como complicidad con la policía y de esa forma la gente fue cogiendo ventaja en esa parte. Yo creo que también en ese punto de los dos casos que usted acaba de referenciar, el papel de la mujer parece que fue también muy fuerte en el sentido de la influencia en el proceso de lucha de recuperación de tierras y de resistencia del territorio. Sí, hubieron muchas personas, muchas mujeres que yo digo que fueron aguerridas en ese proceso. Te hablo de esa señora Carmen Berrío, de una señora que se llamaba Antonia Blanco, que era mi mamá. Fue de las personas que tuvieron ahí una señora que se llama Inés, que es la esposa del señor donde van a ir mañana. Una señora que se llamaba Julia Morelo. Una mujer que se llamaba Cándida Vitola. Fueron mujeres muy influyentes en ese comité. Le dieron mucha vida a ese comité. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, en esos años de los 60, 80, ¿qué papel jugó? Bueno, hasta los 80 ahí cerquita, ya viene ya, o sea, conociéndose ya a INCORA. Pero cuando INCORA viene, ya esos campesinos, poniendo el caso de Cincelejito, ya habían recuperado la tierra. El instituto lo que viene ya es como hacer las particiones, a repartir la tierra. Entonces, ya ellos habían recuperado la tierra, entonces ellos, según vienen, a negociar con el dueño del predio y ya a ponerle el precio pues a cada parcela y dividir. Y yo creo que ahí fue donde hubo el error. Hubo el error porque fue una reforma así, se dice, bueno, la reforma agraria, el INCORA viene y compra la tierra y se la entrega al campesino, pero hasta ahí. O sea, no le da ninguna asesoría, no le da ninguna asistencia técnica, los créditos, o sea, vienen por otro lado ya después de tiempo, pero ya con caja agraria. Entonces yo pienso que INCORA debía de venir con un paquete completo. Listo, ya vamos a negociar la tierra, pero también cómo dejamos al campesino suelto. O sea, con las manos apenas y la rula. O sea, no era como que una reforma agraria pues tan confiable, tan completa, podemos decir así. Sí, entonces sí. La caja agraria, la función de la caja agraria fue de impacto, digamos, en términos de créditos para la gente. Sí, es una cuestión curiosa, porque es que el campesino pagaba, porque era un préstamo pues y debía pagar y con unos intereses que no eran tan bobos. Entonces, pero últimamente cuando liquidan la caja agraria salen diciendo que era que los campesinos no habían pagado, pero resulta que el dinero era que se lo prestaban eran los grandes ricos y los ricos sí no pagaban. Entonces el cuento fue que liquidaron a la caja agraria porque los campesinos no pagaban, pero los campesinos pagaban, porque es más, la caja agraria, o sea, prestaba no así, o sea, le decomisaba el título que le habían adjudicado. Entonces ellos tenían un machete, el campesino pagaba o pagaba, porque si no le quitaban la tierra. Entonces, ¿de qué manera no podía pagar? Entonces después se mencionó no, que caja agraria habían liquidado porque el campesino no pagaba. Entonces ellos lo tenían amarrado, ¿cierto? Tenían un título allá y ese título pues le hacían el crédito, se lo hacían efectivo con ese título. Yo creo que entonces podemos concluir esta parte de la entrevista conociendo su concepto sobre si tuvo o no tuvo éxito
la reforma agraria, la aplicación del programa de reforma agraria de los 60-80? Ese programa, yo digo que fue un programa fallido. Fue un programa fallido y por eso tú ves que ahora en los acuerdos de La Habana, si había sido una reforma agraria que había tenido éxito, no la habían salido a proponer otra vez. Y el primer punto de los acuerdos de La Habana fue la reforma agraria. ¿Por qué? Porque fue una reforma agraria que se dio fallida. Por eso la ponen otra vez. Pero así como van las cosas, yo creo que otra vez va a fallar. Porque el gobierno que siguió de turno, pues, acabó con todo eso. Bueno, en el contexto entonces, y cerrando ya el tema de los 60-80, en el contexto de hoy, ¿cuál es la relación del campesino con la tierra y con la lucha por la tierra? Bueno, en este momento, el campesino yo digo que fue masacrado. Porque, si tú te das de cuenta, pues llegaron los grupos a la región y de una u otra forma, pues, comenzaron a desplazar mucha gente. Yo digo hoy, nosotros en Cincelejito podemos decir que sí, o sea, el conflicto nos afectó, pero no como para desarraigarnos del todo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? A nosotros nos tocó de agachar la cabeza, pero a otras comunidades no le pasó lo mismo. Ustedes han oído el caso de Pelona. Pelona fue desplazada totalmente. Nosotros, gracias a Dios, siendo una comunidad vecina, tuvimos con mucho miedo, con mucho temor, pero a nosotros nos tocó de agachar la cabeza y quedarnos ahí. Y yo creo que nosotros sufrimos más que los que se fueron. Porque el que se fue, bueno, dice él, se puso a salvo por allá en la ciudad, aunque con muchas dificultades. Y hoy en día, por lo menos, se tiene en cuenta, los gobiernos han tenido en cuenta una parte, por lo menos al que aparece en ese registro único de desplazados. Pero yo creo que nosotros fuimos las víctimas, porque nosotros sí nos quedamos. Y los que nos quedamos fue los que vimos todo el embate de la violencia. Y que uno a las 6 de la tarde tenía que estar encerrado. Por miedo, porque llegaban las personas, caían a hacerle preguntas y cuestiones. Entonces uno, como para evitar eso, pues uno se encerraba temprano, apagaba su lámpara porque no había luz eléctrica cuando eso, y ahí se quedaba encerradito hasta el día siguiente. Entonces fue una cuestión bastante difícil. La comunidad de Cincelejito se mantuvo, pero no muchas comunidades corrieron con la misma suerte. ¿Sí? Entonces, una cuestión bastante difícil. Es la construcción de país, la vinculación con la historia y la vinculación con las diferentes décadas, 60-80 por una parte, pero también el contexto de construcción de paz que tenemos hoy en Colombia, en donde estas historias relacionadas con la tierra son de primer renglón o deben ser de primer renglón en la construcción de una Colombia diferente. Nos despedimos entonces desde Rincón del Mar, este territorio adscrito al municipio de San Onofre, en los Montes de María, rastreando historias de campesinos y campesinas que luchan por un país más justo, por un país en donde se pueda vivir dignamente en relación con la naturaleza, en relación con la tierra. Muchas gracias, señor Enrique. Gracias a ustedes.